Bien, nos vamos cuando son las 10 de la mañana con 18 minutos a contarle que el presidente Gabriel Boric llamó a trabajar juntos y a no sacar réditos políticos de la delincuencia. Esto en medio de las críticas que han surgido contra las medidas de seguridad del gobierno. Vamos a conversar sobre el tema con el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Buenos días, Grecia. Un gusto de escucharla porque no la alcanzo a ver. Yo sí lo veo. Senador, primero, bueno, son los llamados que ayer el presidente hacía también en medio de actividades relacionadas a medidas de seguridad que han sido en más de 19 o 21, que era lo que destacaba ayer la ministra del Interior. ¿Cómo ha visto usted este llamado que ha hecho el mandatario a propósito de la seguridad en el país? Bueno, yo creo que en este momento, dadas las cifras que tenemos de comisión de delitos, particularmente los de alta connotación, no cabe ni la autofelicitación o el autobombo, ni tampoco la autodestrucción. Ni lo uno ni lo otro, Fresia. Yo creo que lo que hay que hacer es sencillamente hacer el máximo esfuerzo por no solamente acelerar las normas que estamos intentando alinear, sino que tratarlas de hacer de manera integrada e integral. Los proyectos aislados o picotear el problema de la delincuencia que hoy día tenemos, particularmente el crimen organizado, no se resuelve mejorando la ley de sicariato como lo hicimos, o la ley de extorsiones como lo hicimos, o la ley que permite fortalecer a gendarmerías para evitar los aparatos celulares o de cualquier tipo de comunicación al interior de las cárceles, desde donde se están cometiendo delitos y en donde familiares, incluso algunos gendarmes, algunos abogados han sido sorprendidos llevando estos aparatos al interior, etcétera, etcétera. Hay que darle una integralidad. Hoy día, Fresia, el problema que tenemos es crimen organizado y la tarea que debe tener el gobierno con el apoyo de todos nosotros transversalmente debe ser combatir la organización criminal, más allá de intentar regresar a lo que siempre fue Chile con alguna delincuencia individual de menor escala. Hoy día el crimen organizado es una preocupación mundial. Yo estuve en Bruselas la semana pasada a raíz de la firma del acuerdo entre Chile y toda la Unión Europea, los 27 países, en donde cómo las mafias han estado incorporándose en los 5 continentes, particularmente Latinoamérica, y Chile no es la excepción. Entonces tenemos un problema de mafias trasladándose, tenemos un problema de organización criminal que funciona como una gran industria en donde distintos negocios del crimen organizado hoy día lo estamos presenciando. Trata de personas con fines de comercio sexual o fines de comercio laboral, contrabando de armas particularmente, lavado de dinero, narcotráfico, etcétera, etcétera. Suma y sigue. Ahora, con todos los proyectos que se han presentado, eran 31 y era el 19, decía la ministra Toá, van en esa línea correcta porque va avanzando también otro tipo de delitos, ¿no? Mucho más modernizados quizás, con tecnología incluida, en fin. Y en ese sentido, muchos dicen que el Estado va atrás de los delitos que se han internalizado, muchos de ellos. Lo hemos venido diciendo hace mucho rato. Yo integro la Comisión de Seguridad del Senado y también integro la Comisión Unida de Defensa y Seguridad para temas bien particulares. Y lo que hemos estado diciendo es que esto no se trata, y la verdad es que es una tontería hablar de estamos cumpliendo porque estamos cumpliendo el número de 31 que era lo acordado. No, eso fue un principio de priorización de algunas iniciativas que ya estaban, otras que habían que mejorar y otras que habían que crear para ir cubriendo flancos que estaba utilizando, flanco porque nunca habíamos tenido ese tipo de delito, había estado utilizando el crimen organizado principalmente. Luego yo creo que hablar de números es bastante absurdo porque no es lo mismo una ley que impide, por ejemplo, el porte de combustible para ciertos casos muy particulares, en caso de manifestaciones, o el porte de armas de fuego que ya están prohibidas el porte, pero particularmente se aumenta la pena en lugares de alta concurrencia. No es lo mismo ese proyecto que apurar el tranco del Ministerio de Seguridad Pública, que eso va a ser inédito en nuestra historia republicana. ¿Y eso es lo que apura? No es lo mismo. O por ejemplo, claro, cambiar la institucionalidad. O sea, no es lo mismo.
Claro, Frecia, no es lo mismo en términos de peso específico lo que pesa un elefante o lo que pesa un jilguero. Ambos son animales, ambos tienen vida propia, ambos tienen un entorno, pero el peso específico es completamente distinto. Entonces, los esfuerzos tienen que estar centrados en aquellas cosas que sean de verdad contundentes y den respuesta al problemazo que tenemos hoy día en seguridad. Y eso nadie puede sentirse ajeno ni llamado a participar, mucho menos el gobierno, que es el que tiene que llevar la delantera. ¿Y por qué se lo hemos reclamado al gobierno? Porque nosotros los parlamentarios podemos desarrollar todo tipo de leyes, mientras tanto no incurramos en una falta constitucional, que es impulsar proyectos de ley que tengan que ver con financiamiento del Estado o que tengan que ver con modificaciones institucionales. Ambas condiciones son hoy día absolutamente necesarias para poder darle esa integralidad. Por ejemplo, el proyecto de ciberseguridad que aprobamos ayer por unanimidad, tanto en la Cámara como en el Senado, va a dar un brinco enorme, crea una institucionalidad, crea una serie de otras subinstituciones que permiten efectivamente asegurar los datos por parte del Estado, permiten generar tecnologías para evitar las intervenciones de hackers o de ciberdelincuentes en el sistema financiero, en el sistema de servicios críticos como agua potable, energía, transporte, etcétera. Hay un sistema de defensa nacional cibernética. Esos son proyectos relevantes, pero tenemos otros proyectos tan relevantes como ese, como es, por ejemplo, la modernización del Sistema Nacional de Inteligencia. Y en esto estamos muy al debe, por cuanto hay un proyecto que está frenado en este momento en la Cámara de Diputados, y no es una cuestión que uno pudiera achacársela a las y los diputados. El gobierno es el que tiene la manija, porque le puede colocar urgencia máxima y obliga a cualquiera de las dos cámaras del Congreso Nacional a evacuar el proyecto. Y eso no se está haciendo. Por esa razón, nosotros habíamos avanzado lento en el Senado en lo que tiene que ver con la ley de inteligencia económica, que es lo que va a permitir por primera vez en Chile abrir las cuentas bancarias en casos especiales y también revisar la ruta del dinero, ¿no? Particularmente, que es donde más le doldría al crimen organizado. Y no lo hemos hecho porque primero necesitamos el edificio antes que poner los muebles, pues. Claro, ahora ha visto voluntades transversales, porque hay un llamado que hace el presidente, no solo ayer, sino que ayer también fue en medio y en el contexto de una actividad de seguridad y medidas y antidelincuencia. El tema es que ha habido varias críticas y en eso se apuntaba, y a eso apuntaba el presidente Gabriel Boric. La ministra del Interior lo ha hecho también, que se están haciendo cosas y hay una crítica permanente. Mire, aquí tenemos dos escenarios y yo concuerdo con usted. No hay en la historia, desde el retorno a la democracia, un esfuerzo tan grande como el que se ha hecho legislando en materia de seguridad. No hay precedente. O sea, llevamos 17 proyectos o 18 proyectos ya despachados del Congreso Nacional que tienen que ver con delitos de alta connotación. Y no solamente aumentando penas, sino que también haciendo modificaciones institucionales y mejorando la condición de persecución. Pero la verdad es que seguimos estando al debe. Dentro de todos los proyectos hay, por ejemplo, 4 o 5 que son de iniciativa parlamentaria donde el gobierno no nos ha acompañado. Por ejemplo, ayer mismo estábamos aprobando un proyecto de seguridad en las rutas concesionadas. Los usuarios se quejan a lo largo de todo Chile de la inseguridad que algunas rutas concesionadas tienen. El gobierno nunca nos acompañaron en este proyecto. Es una moción parlamentaria, lo trabajamos con especialistas y lo despachamos el día lunes. Ayer, por ejemplo, estábamos trabajando sobre la especialización de las policías. No todos pueden hacer lo mismo porque se estorban. Carabineros tiene que hacer prevención y combate a la delincuencia. La PDI tiene que hacer investigación altamente especializada en los delitos ya cometidos. No confundamos las cosas porque si no nos enredamos. Y en eso tampoco hemos contado con el apoyo del gobierno para poder avanzar rápidamente en este proyecto de especialización de policía. ¿Por qué se ha hecho tan difícil eso, el que ya despachamos, el de los narcofunerales. Nosotros ya despachamos el de narcofunerales y todavía no ingresa el proyecto del gobierno acá al Senado. Entonces, ¿Y a qué responden esas demoras, la ley antiterrorista? Senador?
A ver, yo honestamente quiero hacer un comentario justo, ¿no? No hago comentarios políticos baratos, por lo menos intento no hacerlo. Lo que pasa es que yo creo que al gobierno le costó mucho al interior de su coalición entender que no todo lo que vista uniforme es un violador de derechos humanos. Eso es una cuestión, es una cuestión de comprensión básica de las instituciones del Estado. Yo creo que les costó. Y pueden haber muchas razones que no son del caso explicarlas aquí. Les costó afiatarse al interior de la coalición oficialista para tener una sola postura respecto a la delincuencia. Yo creo que el presidente Boric ha sido el más claro, la ministra Tobá también, solo que son estilos distintos de cómo acercarse a la solución de los problemas. Uno no puede llegar al Congreso Nacional a pedir golpeando. Y esa es una actitud que yo he criticado siempre. Siempre cuando uno intenta aunar esfuerzos, concitar unidad, lograr finalmente un esfuerzo conjunto, tiene que hacerlo primero con mucho conocimiento, segundo con mucha convicción, pero también con una gotita de humildad, ¿no? Y eso le ha faltado al gobierno. Ahora, en buena hora que en estos últimos meses se han estado dando cuenta que sin el Congreso, trabajando al unísono, la cosa no avanza. Y eso, afortunadamente, en estos últimos meses pareciera ser que el gobierno empieza a darse cuenta de la necesidad de coordinar con la mejor actitud posible un trabajo conjunto. Y está dando fruto. Nosotros siempre hemos estado disponibles, pero independientemente de las personalidades de cada uno de nosotros. Senador, ¿ese nexo con el Congreso desde el gobierno? Yo creo que hay una debilidad allí, para decirlo con franqueza. La relación entre gobierno y Congreso... No solamente el ministro Elizalde, si el ministro Elizalde tiene una tarea bien específica. Para temas del gobierno ejecutivo. Pero sí, también. Falta conversación, falta acercamiento, falta hacer ver los temas. Uno no necesita ser ni cariñoso ni meloso para poder hacer... No, la cosa franca, dicho oportunamente, mirándonos los ojitos, nos conversamos, limamos las asperezas, establecemos las diferencias, veamos cómo acercamos posiciones, pero ese es el trabajo de parlamentar. Es inherente a nuestra función y el gobierno no puede estar ajeno a ello. Yo creo que ahí tienen que reforzar. Ahora, independientemente de eso, no es un problema de las Express, es un problema del gobierno en general. Cuando al gobierno le cuesta contestar los teléfonos, cuando al gobierno le cuesta trabajar, a ver, muchos de nosotros estamos en distintas comisiones. Yo, por ejemplo, presido la Comisión de Agricultura, estoy en la Comisión de Seguridad, estoy en las Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad, estoy en la Comisión de Ética y los demás colegas lo mismo, saltamos de un tema a otro y necesitamos del gobierno también una colaboración para poder hacer mejor nuestro trabajo y no siempre y no en todos los ministerios esa colaboración se nota, por lo tanto eso genera tensión. Entonces el llamado al gobierno y a nosotros mismos también, si aquí no hay ningún niño de pecho, ¿no? Somos todos ya mayorcitos y sabemos lo que hacemos, el llamado es, mira, dejemos tanta diferenciación, porque diferencia vamos a tener, tanta diferenciación a la vista y sentémonos con un poquito de mejor voluntad, entendiendo de que, por ejemplo, de lo que estamos hablando, que es delincuencia de alto calibre, que no teníamos en Chile, que ahora sí tenemos, se nos metieron las mafias, Frecia, y es algo que no se ha dicho. Tenemos mafias actuando dentro de Chile, y no son la mafia picante de algún lugarcito por ahí, no, estamos hablando de mafia italiana, estamos hablando de mafia albanesa, estamos hablando de mafia china, ya en nuestro país actuando y han habido algunos acontecimientos que así lo demuestran, ¿no? Nadie quiere generar alarma diciéndolo, pero es la realidad. Entonces, si no enfrentamos esa realidad con plena conciencia, jamás le vamos a dar el presupuesto, la tecnología, los funcionarios, la capacitación, la integralidad, la interoperatividad de todas las agencias policiales, sobre todo, Frecia, la de inteligencia. La ANI hoy día está desmantelada. La Agencia Nacional de Inteligencia en Chile se desmanteló porque, claro, en dictadura sirvió para los delitos más atroces, los de lesa humanidad, se prestaron para la persecución y la desaparición de personas. Entonces a muchos de nosotros se nos erizan los pelos cuando dicen inteligencia. Eso fue hace 30 y tantos, 40 o 50 años atrás. Hoy día
como en todo país altamente democrático, Chile necesita tener un sistema de inteligencia potente, no gente que revisa la prensa para ver cómo está la cosa. Necesitamos agentes encubiertos, necesitamos gente que penetre el crimen organizado y nos anticipemos. Lo hace Suecia, lo hace Suiza, lo hace Finlandia, los países más avanzados del mundo, los más democráticos del mundo, y el resto también. Y nosotros estamos muy atrás en inteligencia. Entonces hay que convencer al ministro Marcel que tiene que soltar la plata para que la delincuencia de alta connotación y el crimen organizado no nos siga pasando por arriba. Así es re simple. Los datos las policías los tienen, los han puesto sobre la mesa, pero la respuesta del gobierno ha sido parcial. Yo sé que el Ministerio del Interior intenta hacer un esfuerzo, pero la pregunta es, por ejemplo, si a la PDI le sobraban 14.000 millones porque las obras que se ejecutaban a través del Ministerio de Obras Públicas no pudieron avanzar, le sobraron 14.000 millones de pesos y ellos tienen la idea clarita de qué hacer con esa plata. Muchísimas. Y resulta que se lo plantearon al Ministerio del Interior y todavía están esperando respuesta de Hacienda y ya estamos, si no me equivoco, como a 12 o 13 de diciembre y todavía no saben si le van a permitir usar la plata que es de la institución, que está asignada en cosas que necesitan con urgencia. Bien, senador. Y resulta que todavía seguimos trámite administrativo. ¿Sabe lo que va a pasar, Fresia? Vamos a llegar al último día de diciembre y decir, no, se terminó el año fiscal, vuelvan a pedir la plata para otros años. Bien, senador Flores. Que uno no logra entender. Las Muchísimas policías gracias. saben lo que necesitan, lo han planteado, lo han pedido, pero la respuesta es lenta. Pero cuando tienen la plata para hacerlo, no les autorizan pasar la plata que iba destinada a una cosa para hacer otra cosa, porque esta falló por cuestiones ajenas y en este caso se necesita y ellos lo han planteado. Y no tenemos esa respuesta, seguimos esperando. Se ofreció la posibilidad de adquirir un avión rápido, existe en el mercado, no es un monto mayor que lo que tenían para poder transportar extranjeros sometidos a procesos judiciales que son indeseables en Chile y los colocaban afuera. Y todavía estamos esperando respuesta. Senador, muchísimas gracias. Además, esa aeronave les permitiría a la PDI moverse en todo Chile con los equipos, porque las investigaciones se hacen en todas las regiones de Chile. Y lo tienen que hacer con esos tremendos equipos, con todo su equipamiento tecnológico en los vuelos comerciales, pues. Entonces, esas son las cosas que no entendemos, Fresia. Muchísimas gracias por hablar con CNN.